nuestra actividad. Bueno, y por supuesto, en segundo lugar, darles la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta significativa actividad académica, la inauguración del año académico del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Católica del Maule. Eh, para quienes se conectan, mi nombre es Diego Arrieta, soy gestor de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. Em, y les voy a estar acompañando hoy en la moderación de esta actividad que además se enmarca en un convenio que firmamos recientemente con la Universidad de Buenos Aires, específicamente con la Facultad de Filosofía y Letras, que entre otras cosas posibilita el intercambio académico, el intercambio estudiantil, investigación en conjunto, el desarrollo de actividades, de proyectos de educación continua, de programas de educación continua. Así es que realmente como facultad estamos muy contentos de este convenio y por supuesto agradecer a nuestra invitada, la profesora Claudia de Amico, que fue clave, una pieza clave, una académica clave para que este convenio se pudiese firmar entre ambas instituciones. Así es que de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Y quisiera darle el espacio al profesor Rafael Miranda, quien es director del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo, para que también pueda darnos la bienvenida y pueda darnos unas breves palabras. Rafael. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos y a todas. También veo caras que no veía hace tiempo, Rodrigo. Bienvenido también nuevamente. Eh, Primero que todo, presentar las excusas de nuestro decano que se encuentra en consejo académico. Le había invitado a que diera las palabras de inicio de la charla inaugural del doctorado, en este caso telemática. Entonces, bueno, en su defecto fundamentalmente lo que quisiera compartir es ampliar un poco lo que mencionaba Diego. Esta es una suerte de lanzamiento de activación del convenio marco que se firmó hace poco entre ambas facultades, que nos alegra mucho, pero que también al mismo tiempo plantea el desafío de activarlo. De modo tal que el convenio nutra a estudiantes, académicos, académicas. Y claro, en ese sentido, el rol de la profesora Claudia, en su rol de directora de posgrado, si mal no recuerdo si ese es el título de su cargo, profesora, claramente fue central. Eso tiene que ver un poco también la conocemos previamente cuando fui director del magíster, a través de Rodrigo también, la profesora Claudia participó en el seminario intensivo del magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas. Hay una historia de colaboración también, que yo diría que en este caso se viene a coronar con esta firma de este convenio y que espero, Dios mediante, vaya generando instancias fructíferas entre nuestros programas y para nuestros estudiantes. En ese contexto también, bueno, solamente para marcar también el espectro de la colaboración de la profesora Claudia, gracias a la profesora Claudia también, ya tenemos formalizada la colaboración que tendremos en el seminario intensivo de nuestro doctorado este año, será Ezequiel Ludueña, y afortunadamente entonces en ese sentido supone una segunda actividad en el marco de este convenio. De verdad creo que es importante eso, así que me parece importante felicitarlo y ya aprovechar de agradecer nuevamente también a la profesora Claudia esa comunicación que permitió establecer. Lo que digo generalmente me parece importante recordarlo del doctorado, recordar que el doctorado cuenta con tres líneas de investigación: filosofía y ciencia, filosofía y religión, ética y política. La expectativa de estas invitaciones también es, si bien es cierto, fortalecer una línea en particular, pero también nutrir el diálogo entre esas líneas. Eh, Dado que nuestro programa se acreditó hace poco, bueno, ya no tan hace poco, fue hace un semestre ya, pero creo que eso también da cuenta de que estos esfuerzos también de vinculación rinden su fruto en ese sentido también, es decir, se valoran como parte de la calidad del programa, a eso me refiero. Y la idea es seguir impulsándolo, también tratar de recoger un poco esa lista de bidireccionalidad que, nos, que nos impulsan distintas instancias externas e internas, tanto a nivel universidad como de la Comisión Nacional de Acreditación. Estamos haciendo el esfuerzo también para que eso se vaya concretizando cada vez más. Bueno, y agradecer a todos quienes están acá y a todas, y ojalá que puedan disfrutar en primer lugar la charla y eventualmente después compartir también comentarios, consultas a la profesora Claudia. Eso por mi parte, muchas gracias, Diego. Y bienvenido, Gonzalo, también. Muchas gracias, Rafael. Bueno, siempre es un desafío muy grande presentar a los invitados
y sobre todo en este caso cuando tenemos como invitada a una académica que ha hecho un gran aporte al pensamiento filosófico, a las ciencias sociales y a las humanidades en general, así es que traté de resumir un poco todo su trabajo, todo su aporte. Pero bueno, hoy nos acompaña la profesora Claudia D'Amico. Ella es profesora titular regular de Historia de la Filosofía Medieval de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular regular de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal también de CONICET. Su área de especialización es el neoplatonismo medieval, con especial atención en el pensamiento de Nicolás de Cusa y sus fuentes. Sobre estos temas ha escrito libros en colaboración, numerosos artículos y capítulos de libros para publicaciones internacionales y nacionales. Ha dictado seminarios de grado y posgrado en su país y en el exterior. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, por CONICET, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y Tecnología. Desde el año 1999 dirige el Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires. Recuerdo esto también con este Círculo de Estudios Cusanos, lo recuerdo también con mucho cariño porque hace un par de años se publicó un número especial de Estudios Cusanos también con un apoyo valioso de la profesora Claudia D'Amico y de Rodrigo Núñez, que hoy nos acompaña. Y desde el 2011 es presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Neoplatónicos. Así que hoy nos acompaña con la conferencia titulada Hildegarda de Bingen, tópicos filosóficos en el pensamiento de una visionaria. No sé si pronuncié bien el apellido, pero fue mi esfuerzo, profesora. Así que, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y el espacio es de usted. Sí, muy bien, Diego, muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la cordial invitación que me ha hecho el profesor Rafael Miranda Rojas, que como él mismo dijo y como anticipó también Diego, se hace en el marco del convenio de colaboración entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad también de Humanidades de la Universidad Católica del Maule. Em, Esta conferencia será la apertura del año académico del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo. Y de algún modo estaba pensando que estas tres líneas del doctorado, por lo menos en su título, pueden unirse en el tema que presentaré en torno a la figura de Hildegarda de Bingen. Lo pronuncio de este modo. Hay quienes dicen Hildegard o eh, es indistinto. Como les decía, estas tres líneas quizá puedan unirse. Comencemos por el final. Es evidente que la perspectiva que ofreceremos de esta figura del siglo XII será desde nuestro horizonte de interpretación, es decir, desde una perspectiva contemporánea. No podemos hacerlo de otro modo. Por otra parte, no necesita ser justificado el vínculo de esta pensadora con la religión. En efecto, se trata de una mujer del siglo XII que con solo 8 años fue entregada para su formación religiosa, fue célebre por sus visiones, fundó por primera vez monasterios femeninos autónomos, de los que fue abadesa, y en el siglo XX fue canonizada y también había sido declarada doctora de la Iglesia por su enorme contribución a cuestiones teológicas. Sin embargo, en esta presentación pondré el foco en el tercer aspecto, es decir, procuraré mostrar hasta qué punto muchos de los tópicos de su pensamiento revisten un carácter filosófico. Por esta razón, si bien podría hacer alusión a muchos rasgos de su biografía, que es riquísima y que felizmente ha quedado muy bien documentada, me concentraré en algunos temas cuyo desarrollo, según lo que ella misma afirma, fueron producto directo de sus visiones. Hildegarda se ha definido a sí misma sobre todo como una visionaria,
Esta condición le ha valido el nombre de profetisa o sibila del Rin. Ella misma relata que tuvo visiones desde su niñez y que a la edad de 42 años, una visión llegó con una orden especial desde lo alto. Yo le voy a pedir ahora a Diego que muestre la primera imagen, porque felizmente eh, algunos manuscritos que guardan sus obras tienen algunas miniaturas en las márgenes que ilustran algunas de las cosas que ella va relatando. Y esta imagen en particular que estamos mostrando muestra esa visión, que no fue la primera, porque como les digo, tuvo visiones desde niña, pero fue fundacional en este sentido, que llegó con una orden especial desde lo alto. La orden fue que todo lo que ella viera debía ser contado y escrito. Así lo dice en su primera obra, Scivias. Esta miniatura pertenece a esa obra. Ese es el primer libro que ella escribe como consecuencia directa de esta visión. Lo dice de este modo, cito: desde mi infancia, desde los 5 años hasta el presente, he sentido prodigiosamente en mí la fuerza y el misterio de las visiones secretas, admirables, y las siento todavía. Pero respecto de esta nueva visión, dice, cito: y de nuevo oí una voz que me decía desde el cielo: anuncia entonces estas maravillas tal como has aprendido ahora. Escribe y di. En la visión también se relata que fueron como lenguas que cayeron del cielo, como a la manera de lenguas de fuego, como bien puede verse en esa miniatura. Y ahí se la ve Hildegarda procurando escribir en una tablilla, y a su lado está su secretario, Volmar, quien la ayuda a escribir su obra. Decíamos que tal visión, que recibe a los 42 años, puede ser llamada fundacional porque dio inicio precisamente a su camino como escritora. La orden desde lo alto establecía que aquello que veía debía ser proclamado y escrito. Después de la perturbación que le producía las visiones, el alivio llegó cuando obedeció a la luz viviente que la conminó a comunicar, es decir, cuando las imágenes que veía se hicieron palabra. Inmediatamente Hildegarda entonces dirige una carta a un personaje muy reconocido en la espiritualidad de este tiempo, del siglo XII, Bernardo de Claraval, y le dice, cito: Padre, estoy muy angustiada por esta visión que se me apareció en el espíritu del misterio y que jamás vi con los ojos externos de la carne. Yo, miserable, y más que miserable, en mi condición de mujer. Ya vemos que entonces la orden es interior, viene de lo alto, e Hildegarda hace una mención a su condición de mujer, que sería una especie de minus para esta orden que recibe y que la visión le propone. Esta primera visión a la vía del conocimiento de Hildegarda, pensemos que el saber, el camino, se encuentra incluido en el propio título del libro Scivias. Scivias Domine se llama el libro, conoce los caminos del Señor. Tiene, decía, una clara postulación epistemológica. En efecto, interioridad y trascendencia son caminos conocidos por la tradición filosófico-teológica para el acceso del saber. Hildegarda alude a ellos una y otra vez y de alguna manera opone su carencia de formación en cuanto mujer en las escuelas, no conoce bien el latín, no se ha formado en las artes liberales ni en teología, y opone ese camino de formación y erudición a esta vía, a la vía de la visión interior.
En una carta de 1148, dirigida directamente al Papa Eugenio III, pregunta si puede hablar acerca de esto quien no ha recibido formación escolar, pero que en cambio ha sido y todavía sigue siendo instruida interiormente. Dice en esta carta, cito: "Oh dulce Padre, yo, pobrecita forma, te he escrito estas cosas contempladas en una visión verdadera, porque en la inestabilidad de su espíritu muchos hombres prudentes, de terrenales entrañas, arrojan al viento estos escritos míos, porque proceden de una pobre forma hecha de una costilla y que no ha sido instruida por los filósofos. Pero al rey Dios le agradó tocar una pequeña pluma para que volara en medio de estas maravillas, y un poderoso viento la sostuvo para que no cayera". Fin de la cita. Hay en varios pasajes de la obra de Hildegarda una alusión directa a los filósofos. En otro pasaje célebre dice, como si Dios se refiriese a ella misma en estos términos, cito: "Oh tú, que mísero polvo de la tierra eres, sin labranza de maestros carnales, porque mujer naciste, eres indocta, pues, para leer las escrituras con la ciencia de los filósofos, pero eres viña que solo yo he cultivado". Fin de la cita. Vemos entonces que ella se percibe como una pequeña pluma indocta que no ha sido instruida por los filósofos. Sin embargo, en contraposición con los maestros externos, Hildegarda cuenta con una suerte de maestro interior que le revela la verdad de modo directo. Quien se le revela en sus visiones es lo que ella llama la sabiduría misma. La visión es interior, pero viene de lo alto, es decir, es trascendente. Así pues, algo que se presenta aparentemente como debilidad, ser indocta, no conocer el latín, no haber estudiado artes liberales, resulta a la postre su fortaleza. Hildegarda, pues, es una indocta que sabe, y lo que sabe procede directamente de la sabiduría eterna. Y si se le pregunta por su vínculo con el saber que nos interesa aquí especialmente, es decir, la filosofía, nos responde que no tiene ningún vínculo con él. Con todo, podemos preguntarnos qué entiende por lo que llama la enseñanza de los filósofos. Para responder esto, debemos trazar un cuadro al menos general acerca de qué se entiende por filosofía en el siglo XII. Y diremos, atendiendo a los límites de esta presentación, es decir, de una manera muy breve, que había al menos dos maneras de entender el quehacer filosófico. Una ligada a la búsqueda de la verdad y la meditación, la otra ligada al género de la disputa racional, la disputatio, y orientada a la presentación analítica de tesis adversas. Veamos cómo ambos sentidos se encuentran en colisión en tiempos de Hildegarda. Una obra dedicada a la enseñanza en pleno siglo XII, el Didascalicón de Hugo de San Víctor, siguiendo las célebres etimologías de Isidoro de Sevilla, afirma que tanto Pitágoras como Sócrates fueron filósofos porque fueron amantes de la sabiduría. Y define, esta vez Hugo, la filosofía como la ciencia de las cosas que existen verdaderamente y son en sí mismas inmutables. De hecho, el propio Isidoro en sus etimologías la había definido como la ciencia de lo divino y de lo humano. Sin embargo, Hugo advierte que es necesario saber que la esencia de lo divino o inmutable a la cual se dirige la filosofía
es en sí misma inescrutable. Es decir, la filosofía deberá permanecer siempre como tendencia, sin la pretensión de acceso a la verdad absoluta. De hecho, el Didascalicón, texto destinado a los principios de la enseñanza, se ocupa en la primera parte de las ciencias profanas, cuya cumbre es la filosofía, y en la segunda se ocupa de las ciencias sagradas, es decir, de la escritura y de su interpretación. La filosofía para Hugo de San Víctor no es vana curiositas, como decía Agustín, sino un ars artium, un arte de todas las artes, y una disciplina disciplinarum, es decir, una ciencia de todas las ciencias, puesto que abarca todos los demás saberes y los fundamenta. Pero respecto al saber teológico, la filosofía resulta simplemente una preparación o una propedéutica. Esta es una visión de la filosofía en el siglo XII. De otro lado, se encuentran los maestros de dialéctica, que se dan sobre todo en el ámbito de las ciudades, en el cual se privilegia la disputa y la victoria por sobre la meditación y la búsqueda desinteresada. Hay una suerte de filósofo profesional urbano que no se priva tampoco de llevar su espíritu disputante al terreno de las cuestiones teológicas. ¿Acaso el caso paradigmático de este tipo de intelectual del siglo XII sea el célebre Pedro Abelardo? ¿Y acaso la comparación con Hugo de San Víctor se vuelve ilustrativa? Ambos, Pedro Abelardo y Hugo de San Víctor, fueron discípulos de un mismo maestro, Guillermo de Jean-Paul. Ambos valoran positivamente la filosofía, pero mientras Hugo se convierte en el sucesor del maestro, dedicado a la enseñanza en el seno de una comunidad monástica, Abelardo se vuelve el discípulo rebelde que abandona a su maestro para construirse a sí mismo como maestro urbano, solitario y como un espíritu combativo. De hecho, él, que había sido un hombre de armas, relata que tomó las armas de la dialéctica sin perder nunca el espíritu de la disputa. Para un filósofo como Abelardo, el hecho no es tan solo disputar, sino ganar la disputa, hiriendo al adversario con una herida mortal, es decir, con una refutación dialéctica sin retorno. Ambos modos de ejercer este saber eran considerados aplicables para el discernimiento de cuestiones teológicas, incluso dogmáticas, como las concernientes a la Trinidad o a los sacramentos. De hecho, Hugo y Abelardo, representantes de paradigmas muy diferentes, disputaron sobre el tema de la Trinidad. Las disputas podrían quedar en el terreno teórico o bien ser llevadas al ámbito de un juicio sobre la ortodoxia de la propuesta a fin de invalidar por completo la vida intelectual del adversario, acusándolo de hereje. Y esto es lo que hizo precisamente el mencionado Bernardo de Claraval contra Abelardo. Lo declaró su enemigo y al mismo tiempo enemigo de la fe. Conviene detenernos en este episodio, pues no está alejado del mundo de nuestra abadesa Hildegarda y de algún modo nos ayuda a entender su vínculo con la filosofía. Bernardo, a quien Hildegarda tenía en muy alta consideración, recordemos que es a quien le pidió el primer consejo acerca de la posibilidad de escribir sus visiones, este Bernardo no duda en llamar a los filósofos en general mentirosos y embaucadores, sobre todo cuando opinan sin fundamento sobre cuestiones teológicas. Ese mismo año en que está fechada la carta de Hildegarda a la que hicimos referencia, es aquel en que Bernardo acusa a Abelardo de herejía. Así pues, podemos afirmar que Hildegarda no pudo desconocer esta polémica que era pública entre el maestro palatino y quien toma por consejero. La carta puede ser considerada al mismo tiempo
un reconocimiento a Bernardo y una toma de posición por parte de Hildegarda. Es explícita la relación de cercanía personal e intelectual que hubo entre Hildegarda y los llamados teólogos cistercienses. Con todo es necesario establecer una distinción. Para Bernardo, la importancia de las artes liberales es casi nula, y esto se contrapone en cierto sentido a una de las imágenes que se describen a partir de una visión de Hildegarda. Precisamente en una de las visiones relatadas en Scivias, se personifica a la sabiduría erguida sobre 7 pilares que constituyen lo que Hildegarda llama la urbs scientiarum, es decir, la ciudad de las ciencias o la ciudad de los saberes, en alusión directa a las 7 artes liberales. Como vemos, Hildegarda no desvaloriza las artes liberales, todo lo contrario. Se nota en sus escritos una especie de nostalgia por no haberlas adquirido. Pero en cambio siente la misma aversión de Bernardo por los filósofos profesionales que someten a la argumentación las cuestiones divinas. En Scivias los denomina herejes inspirados por el diablo. Y en el libro de los méritos de la vida nombra a la filosofía como vicio. No podemos sino suponer que se trata no del saber filosófico, sino del tipo de modo de ejercer el oficio de filósofo. Podría pensarse de modo contrafáctico que de haberlas adquirido, Hildegarda hubiera puesto a estas disciplinas al servicio de una filosofía concebida como saber meditativo. De hecho, el título de su primera obra al que hemos aludido, Liber Scivias Domini, ese es su libro, es su nombre completo en el original latino, tiene esa alusión a la vía o el camino que se incluye también en los términos trivium y quadrivium, que también son caminos para el saber. Lo que hace Hildegarda es ofrecer un camino alternativo, acaso alternativo a las 7 vías de las artes liberales, lo que ella llama los caminos del Señor, y exhorta al lector a conocer estos caminos. Según su perspectiva, el ser humano puede tener 2 clases de conocimiento acerca de lo divino. Por una parte, el que surge por revelación directa de Dios, como el que ella misma recibió en sus visiones. Muchas veces dice, en sus obras vi y supe. Y este conocimiento es una participación directa en la ciencia de Dios, en la Scientia Dei. Por otra parte, dice que hay un conocimiento acerca de lo divino que es aquel que se obtiene cuando la mente se vuelve un espejo, speculum, para reflejar la sabiduría divina. Y tal es lo que ella llama la scientia especulativa. Así lo dice en Scivias, cito, esta ciencia es especulativa porque es como un espejo. Igual que el hombre mira su rostro en el espejo y advierte si en él hay belleza o defecto, así contempla la obra realizada en esta ciencia y considera interiormente lo bueno y lo malo que hay en ella. Fin de la cita. La ciencia especulativa es simbolizada como un muro luminoso que brinda al ser humano el criterio para discernir el bien del mal. Hildegarda es consciente que no todos tienen el don de la visión. Sin embargo, cualquiera que convierta su espíritu en un espejo que refleje luminosamente la verdad, alcanza el saber, y todo saber es una participación
directa o indirecta en la ciencia de Dios. En ningún caso esta ciencia de lo divino se obtiene por los libros ni por las enseñanzas de los maestros. Ella tiene una certeza, ha recibido esta ciencia de un modo inmediato y por esta razón no duda cuando es consultada acerca de cuestiones teológicas. Ahora bien, en el contexto que hemos presentado, Hildegarda no aceptaría la designación de filósofa, pues filósofos para ella son aquellos modernos, moderni, que hacen de la disputa un juego para mostrar su propia vanidad. Con todo, si se retomara el espíritu de aquella definición de Isidoro, según la cual la filosofía es la ciencia de lo divino y lo humano, con resultados muy específicos concernientes a la vida recta, su ciencia nos resulta muy distinto de esta noción de filosofía. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿hay temas que puedan considerarse filosóficos en sus obras, a pesar de que ella misma no se considere filósofa? Si atendemos a sus tres grandes obras visionarias, la mencionada Esquivia, el libro de los merecimientos de la vida y el libro de las obras divinas, son estas tres, descubriremos no solo el espíritu de la filosofía entendida como meditación, sino a la vez múltiples tópicos filosóficos. De todos ellos, y por una cuestión de tiempo, mencionaré solamente tres: el tema de Dios, el tema del universo, concebido como macrocosmos, y el tema del ser humano, caracterizado como microcosmos. El discurso sobre Dios tiene un lugar central en las obras de Hildegarda. La lectura de sus páginas trae frecuentemente al Dios vivo, que actúa en la historia, a Cristo, un Dios con nombre propio, que interpela a los seres humanos como un tú, un Dios que se le ha presentado a ella como una luz viviente. Con todo, también podemos descubrir en estas obras al Dios abstracto, digamos, al Dios conceptualizable, lo que podríamos llamar el Dios de los teólogos racionales o de los filósofos. No son pocas las páginas en las que Hildegarda se refiere a la naturaleza divina como un objeto de reflexión y de doctrina. El intercambio epistolar que tuvo en 1148 con un maestro de teología de París, Odo de Soissons, nos revela la profundidad especulativa que le reconocieron sus contemporáneos. Odo lo consulta a Hildegarda acerca del concepto de Dios expresado por Gilberto de la Porrée que es uno de los más grandes teólogos de este siglo. La consulta a una mujer sobre temas teológicos de tal trascendencia pública, debemos subrayar que ya se había iniciado un proceso contra Gilberto, es completamente inédita. De hecho, ante la consulta, Hildegarda se reconoce una vez más como una pequeña pluma a la que Dios le ordenó volar y que no puede hacerlo por sí misma, sino que el aire la lleva. Nuevamente, su aparente debilidad es su fortaleza. Todo lo que habrá de decir no es desde sí misma, sino desde una sabiduría que no es la suya y de la cual ella es un simple vehículo que solo se deja conducir. Hildegarda expone acerca de la naturaleza unitrina de Dios, no desde la perspectiva de la teología dogmática, sino considerando la condición de una realidad a la que se le puede atribuir lo que llamaríamos técnicamente suficiencia ontológica. Lo dice de este modo, cito: Dios es plenitud y lo que está en Dios es Dios. Dios no puede ser desmenuzado ni explicado a la manera del ser humano, porque en Dios nada hay que no sea Dios. Fin de la cita.
A la hora de fundamentar, Hildegarda prefiere la imagen como recurso epistemológico. Propone ejemplos en los cuales muestra cómo los tres aspectos o personas de la realidad divina deben ser pensados como constituyendo una unidad inseparable en la cual no es pensable uno sin el otro. Es probable que Hildegarda tuviera en mente todas las polémicas trinitarias de su tiempo, a la que de alguna manera espera contribuir. Sin embargo, en lugar de elegir el vocabulario habitual, el de la sustancia o el del subjectum, que había despistado del buen camino a los dialécticos, todas las condenas trinitarias de este siglo tienen que ver con eso, prefiere hablar de la fuerza vital y la operatividad. El Padre, dice, tiene todo el poder para engendrar, el Hijo es la llama que recibe el vigor y el Espíritu Santo es el fuego que arde y hace que todo sea vivificado. También hace una comparación con la palabra humana, que presenta como una unidad con tres causas: el sonido para ser escuchada, el sentido para ser entendida y el aliento para ser pronunciada. Es notable que esta imagen de la Trinidad tenga en cuenta esta prioridad de la oralidad del lenguaje, su propio, que es la comunicación, y por tanto la necesidad del destinatario. La Trinidad sería una especie de comunicación al interior de la naturaleza divina. Esta autoconstitución trinitaria está entendida como una relación de comunicación ad intra, destinada a comunicar y difundirse por fuera de ella, es decir, ad extra, lo cual tenemos una concepción de un Dios trino que necesariamente debe difundirse por fuera de sí. No quisiera demorarme mucho porque veo que el tiempo pasa. Simplemente quisiera decir que hace alusión también Hildegarda a cierto lenguaje técnico relativo de la Trinidad, usa los términos eternitas, equalitas, connexio, para hablar de la Trinidad, que recuerda mucho a unitas, equalitas, connexio, que son utilizados por Thierry Deyard en este mismo siglo. Y esto nos hace pensar que, a pesar de que ella se declara indocta, conocía algunos de los desarrollos de su propio tiempo. El estudio de Dios como concepto implica también comprenderlo en su función creadora, es decir, como causa de todo lo existente. Debemos tener en cuenta que el punto de partida de la reflexión sobre Dios es siempre lo que se encuentra ante nosotros, esto es, en la perspectiva de Hildegarda, la maravilla del mundo. Ante esta maravilla, dice Hildegarda, no se puede sino ir en busca de su autor. En este sentido, la reflexión sobre la Trinidad como comunicación interna de la naturaleza divina reclama, como dijimos, atender a su comunicación ad extra, es decir, en la creación. Y aquí quisiera hacer alusión a una segunda imagen que le voy a pedir a Diego que ponga para que esté disponible para todos, que es la que sigue. Habíamos visto que todo en Dios es Dios, pero es necesario advertir, dice Hildegarda, que el ser de todo en Dios es indiferenciado. En Dios la piedra no se distingue del ángel. En Dios no es distinto lo material y lo espiritual. No hay seres diversos entre sí. Todo es uno en Dios
Y solo cuando las cosas pasan al plano del ser creatural, es decir, al ser creadas y salir de Dios, son diferentes entre sí, y tal diferencia se da según el número, el orden, el espacio y el tiempo. Esto nos conduce inmediatamente a los otros dos temas mencionados. Como es sabido, Hildegarda era conocida también como sanadora o médica y ha sido una observadora del mundo natural y ha tratado de revelar algunos de sus misterios y poderes. La visión que Hildegarda tiene del universo se describe por primera vez en Scivias y fue inmortalizada por esa miniatura que ustedes están viendo, que ilustra uno de los manuscritos y que cuya imagen hace referencia a este texto. Cito, dice Hildegarda. Vi un gran instrumento redondo y umbroso, semejante a un huevo, estrecho por arriba y por abajo y ancho en el medio, cuya parte exterior estaba rodeado por un fuego luminoso. En ese fuego había un globo de rojizas llamaradas y de tal magnitud que alumbraba todo el instrumento. Fin de la cita. Lo que sigue, la visión es muy larga, es una detallada descripción de lo que puede verse en la imagen. Tengamos en cuenta que la imagen la hace el miniaturista en base a lo que Hildegarda describe como visión. Y luego va interpretando cada una de las cosas. Como puede observarse, los elementos de la imagen son muchos. Algunos dan cuenta de las tempestades, relámpagos, torbellinos, que, según Hildegarda, alteran la quietud inicial de la creación. En la descripción hay un juego de luz y tinieblas que se da de tal modo que, dice Hildegarda, ni las tinieblas alcanzan la luz, ni la luz a las tinieblas. De todos los elementos que allí se mencionan, tomemos algunos de los principales. En primer lugar, el huevo, símbolo inequívoco de la vida y la primordialidad, que según Hildegarda representa en ocasiones a Dios y en ocasiones al universo. En el huevo se encuentra todo en germen. Nada de lo que puede darse está por fuera de él. Por su parte, el fuego que lo abraza representa, según Hildegarda, al mismo Dios que envuelve la totalidad de su creación. En la imagen, sucesivas ráfagas de viento hacen que el fuego se difunda por el interior del huevo, señalando o bien una fuerza que lo impregna todo, o bien la palabra de Dios. Por último, se divisa un éter purísimo que simboliza la iglesia. Todas esta interpretación de las imágenes la ofrece la propia Hildegarda. Podríamos continuar porque esta visión, como tantas otras, tiene una cantidad de significados y a veces hay una pluralidad de significados que la propia Hildegarda da para una misma imagen. Lo que hay es una constante en estas y en muchas de las imágenes de Hildegarda. Hay un universo atravesado por el fuego divino, en el cual los elementos naturales que lo constituyen despliegan al mismo tiempo fuerzas espirituales de variada índole. Los pasajes más hermosos de los escritos de Hildegarda están dedicados a esta fuerza vital, invisible, que lo impregna todo y hace que las criaturas sean consideradas como chispas divinas. Así lo dice una y otra vez, cito, el trono de Dios es su misma eternidad, en él solo Dios se sienta,
Y todos los seres vivos son chispas que brotan de los rayos de su esplendor como los rayos que proceden del sol. Fin de la cita. Dios mismo es el fuego de donde brotan las chispas que solo quedan encendidas mientras el fuego siga ardiendo en ellas. Dios brilla en la belleza de todo ente natural. Sin embargo, estos seres no son puramente espirituales, sino que esa chispa impregna desde el ángel hasta la mínima piedra. Vamos a una tercera imagen. Le pido a Diego, que es esta célebre imagen que quizá conozcan, que es la visión de una rueda que tiene en su centro el hombre, al ser humano, con sus extremidades extendidas tocando el perímetro de la circunferencia. Dice Hildegarda, él ocupa el centro de la escena y no solo porque su naturaleza reúne todas las fuerzas que componen el cosmos, sino porque la creación culmina en esta privilegiada criatura. En esta célebre visión de Hildegarda, en el centro de la rueda se encuentra el ser humano y de solo verla advertimos en ella la anticipación, en cierto sentido, de aquella célebre imagen que ofrece también Leonardo da Vinci, que nos muestra casi las mismas proporciones que en la visión de Hildegarda. Fíjense que es tan grande la centralidad del ser humano que puede verse en el costado, si ven en el costado inferior izquierdo, a la propia Hildegarda, pequeña, sentada con su tablilla en la mano, deslumbrada frente a la grandeza del ser humano, que ocupa el centro de una circunferencia que a la vez está rodeada de fuego. Ella, Hildegarda, ve y escribe sin mediación ninguna. Entonces, por una parte, para Hildegarda, toda la creación, aún la que consideraríamos inerte, está viva, puesto que todo, sin excepción, es vivificado por un vigor o fuerza ígnea. Muchas veces ella lo designa con el nombre de viriditas, que tiene esa vis, que significa fuerza. Por otra, el ser humano, a diferencia del resto de la creación, puede ser considerado un microcosmos, un mundo en pequeño, no solo por su doble naturaleza, corpórea y espiritual, sino también, dice Hildegarda, porque su racionalidad lo vuelve una suerte de trabajador manual, un operario de Dios, en tanto él también es hacedor como el ejemplar del cual es imagen. El ser humano es centro de la creación, no solo porque es la más completa de las criaturas, sino porque todo lo creado es recreado en él, que es una especie de operario o taller de las criaturas. El ser humano, fijémonos, no está en la cima de la creación, sino en el centro. Su naturaleza toca todos los puntos del universo. Él es un resumen, un reflejo del universo. Todo fue hecho para él. Dios culmina y reúne su creación en él, y solo él, por el hecho de estar dotado de racionalidad, es capaz de discernir los poderes ocultos de la naturaleza de la que forma parte. Dice Hildegarda, cito,
El ser humano es un recipiente que Dios hizo para sí y lo imbuyó de su espíritu para perfeccionar en él su obra. Pues Dios no obra como el ser humano, sino que todo se hizo a su mandato. Aparecieron las hierbas, los bosques, los árboles. Luego salieron a su servicio el sol, la luna, las estrellas, y las aguas arrastraron a peces y pájaros. Se alzaron los animales salvajes y el ganado para servir al ser humano. Y esto fue así porque Dios lo dispuso. Pero solo el ser humano no lo reconoció. Fin de la cita. Precisamente este no reconocimiento fue la causa del pecado y produjo para Hildegarda como consecuencia no solo el desorden moral, sino el desorden de los elementos del cosmos. La vida del ser humano, pues, no solo debe estar orientada a restablecer el equilibrio interior perdido, sino a restablecer el mismo equilibrio del universo. Un último texto para finalizar. Cito: quien no quiere contemplar la salida y la puesta del sol, de la luna, de las estrellas que Dios ha puesto en el cielo, ni el viento con sus ráfagas, ni la tierra en sus océanos, y las otras criaturas que Dios ha creado para el hombre, quien no reconoce en ellas la dignidad con que fueron creadas, ese desprecia a su Dios, que no tiene principio ni fin, y destruye cualquier criatura antes de conocerla, y ni siquiera se conoce a sí mismo perfectamente. Fin de la cita. El conocimiento de sí, en cuerpo y alma, es para Hildegarda conocimiento del mundo en su totalidad. Gobernar las fuerzas del cuerpo y el alma es coadyuvar al equilibrio del todo. Por esto, y solo para esto, debería hacerse uso de lo que podríamos llamar filosofía como conocimiento de las cosas divinas y humanas. Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Y disculpen porque creo que me he extendido más de lo que habíamos acordado. No, profesora, muchas gracias a usted eh, por su exposición, por su intervención, por acompañarnos en esta actividad académica. Vamos a dar un breve espacio de comentarios, de preguntas. Por eso vamos a habilitar las dos opciones, ¿sí? Está el chat, que por cierto, mientras usted presentaba, Oscar nos saludaba desde Montevideo, Uruguay. Así es que un abrazo para ti y muchas gracias por acompañarnos. Eh, Muy bien, entonces, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, puede sin miedo levantar la manito, encender su micrófono o también puede dejar la consulta en el chat de la sesión. Simplemente quiero decir que solo en los últimos años estuve estudiando más profundamente la obra de Hildegarda y es un vocabulario muy extraño para quienes nos dedicamos a la filosofía. Yo he extraído puntualmente los pasajes que son más asibles para un espíritu como el nuestro, digamos, que nos dedicamos a estas cuestiones. Eh, Porque son una cantidad de imágenes que ofrece de una manera desordenada, luego las interpreta de una manera y de otra. Es realmente abrumador por la riqueza que ofrece su obra. Así que bueno, también quiero reconocer que
que no es un discurso al que estamos habituados generalmente. Ahí hay una pregunta en el Sí, chat, si quiere lo puedo leer y responder sí, por directamente. supuesto, profesor. Dice, ¿con qué obra es recomendable comenzar para conocer más a Hildegarda? Gracias. Bueno, yo recomiendo, desde el punto de vista filosófico, digamos, que espero que se haya entendido bien, lo filosófico no es separable de lo teológico ni de lo religioso, digamos, es un discurso donde todas estas cuestiones pueden entenderse como una unidad. Dos obras principales, una es la que he mencionado en la mayoría de los casos, que es Scivias, Conoce los Caminos, y la otra es el Libro de las Obras Divinas, que es su tercera obra visionaria. Y quiero recomendarles que se puede acceder a la versión en castellano de estas obras en un sitio web que se denomina Hildegardiana. Ahí están todas las obras de Hildegarda en castellano. Luego hay otro sitio donde se encuentran también las versiones en latín, que fueron editadas en el Corpus Christianorum. Bueno, y ahí Hildegarda, no sé si me estoy perdiendo alguna No, profesora, pregunta, creo que es la de ahí, Virginia. sí, la de Virginia, la unidad del ser humano me gustaría que volviera a explicar. Sí, la concepción del ser humano a la cual me he referido muy, muy brevemente es muy compleja en Hildegarda, porque, en primer lugar, no hay lo que podríamos denominar un desprecio de lo corpóreo, para nada. Cuando uno atiende a su biografía, ella estuvo muchos años en clausura con quien fuera su maestra. Ella entró a los 8, su maestra tenía 14, y estuvieron más de 24 años en clausura, hasta la muerte de su maestra, Juta, y traigo esto a alusión por lo siguiente. Dice Legarda que cuando su maestra murió, descubrieron su cuerpo y estaba de tal modo flagelado que ella se impresionó muchísimo y pensó desde ese momento que nunca despreciaría el cuerpo, que nunca despreciaría la dimensión corpórea del ser humano, porque si Dios lo había creado en cuerpo y espíritu, ambos tenían que coadyuvar a la creación, tanto el espíritu como su cuerpo. Entonces es muy interesante porque el ser humano para Hildegarda es una unidad de cuerpo y espíritu, sin atender a los conceptos más técnicos filosóficos de sustancia ni nada de esto. Sin embargo, habla de esta unidad del ser humano. A tal punto que todo, las cuestiones corpóreas para Hildegarda obedecen a desórdenes espirituales y ambos son, eh, digamos, se influencian mutuamente. Como dije muy al pasar, y para quien no conoció Hildegarda fue muy famosa como sanadora y médica, hacía curaciones. Y hay un libro que se llama Las causas y los remedios, donde ella ofrece diferentes recetas para curar diferentes enfermedades. Y entonces es muy interesante porque dice, bueno, cuando en general, voy a dar algún ejemplo muy al pasar, que no recuerdo del todo bien, pero quizá no sea exacto, pero para solamente ilustrarlo. Dice, cuando entran palabras que no son las adecuadas por el oído, entonces eso hiere no solo el oído, sino que se va hasta el hígado y es posible que se tenga alguna afección en el hígado. Y entonces eso se cura de tal manera. Y esa curación tiene que ver con algún consejo espiritual, pero también consejos muy concretos que, por ejemplo, se debe colocar un animal sobre el vientre durante tanto tiempo o tomar determinadas hierbas. Entonces,
la interrelación entre los aspectos espirituales y corpóreos son permanentes. Y entonces, no solamente hay una concepción filosófica del hombre entendido como una unidad entre cuerpo y espíritu, y es uno de los aspectos en los cuales puede ser llamado microcosmos, sino que muy concretamente hay una interconexión entre cuerpo y espíritu donde uno influencia al otro y la cura de uno es la cura del otro. ¿Mm? Bueno, veo ahí más preguntas y veo la mano de Rodrigo. Quizás, Diego, Sí, si profe, coordinás me parece mejor. sí, vamos entonces, vamos con la consulta de Rodrigo y luego vamos con las consultas que están en el chat, en el mismo orden que están allí. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Claudia, por la presentación y también por la ocasión que nos da el doctorado de pensar un poco de estas cosas, ¿no? Que son de tanto tiempo, pero que tienen tanta actualidad. Yo quisiera preguntar algo que a mí me ha llamado la atención y que he estado tratando de entender es cómo se puede relacionar la experiencia visionaria, este torrente de imágenes que ella después describe, con la generación de conocimiento, ¿no? Porque sus obras también tienen como una finalidad pedagógica, por decirlo así. Ella trata de explicar cierto sobre el infierno, en fin, sobre distintos tópicos de relevancia seguramente para sus compañeras de comunidad. Eh, entonces, la pregunta sería si respecto de esta idea que en realidad las imágenes surgen como de una cierta espontaneidad, de la cual no podemos decir mucho porque es don divino, o si estas imágenes también tienen un componente, diríamos, entre comillas, discursivo, donde se articulan sentidos y significados que permiten crear conocimiento. No sé si a posteriori o concomitante, no sé. Entonces, ¿qué relación uno podría establecer entre la experiencia visionaria, plagada de imágenes, con la posibilidad de un saber filosófico o, en fin, sin reducirlo a algo medio propedéutico, porque yo sé que algunos autores han dicho en realidad tanto de visión no tenía, sino que utilizaba eso para enseñar. Entonces como que tratan de desvalorizar un poco su experiencia visionaria. Pero bueno, eso yo sé que interpretación hay mucho. Eso. Bueno, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Es central porque, en primer lugar, yo diría que no nos vamos a expedir acerca de la procedencia de sus visiones, porque muchos hasta lo han explicado como un desorden psiquiátrico. O sea, entonces podemos decir, son visiones que se podría decir vienen directamente de Dios, no podría expedirme al respecto, o son fruto de un desorden mental, y tampoco podría expedirme al respecto. Entonces, lo que tenemos es su testimonio de que ha tenido esa visión y el resultado, que es sus escritos, porque ella hace una conexión entre la visión y lo que escribe. Y en lo que escribe, no solo está la descripción de lo que vio, sino inmediatamente después de la descripción, la interpretación de lo que vio. Entonces, no solo describe lo que vio, sino que interpreta, y a veces con más de un significado, eso que vio. Em, lo primero que tengo para decir es que proceda de donde proceda, la imagen es para ella un recurso epistemológico. Es decir, eh, ella elige la imagen para explicar y no el argumento. Entonces, es una apuesta epistemológica, si se quiere. Eh, enseñar o comunicar, evidentemente las primeras interlocutoras
son las de su propia comunidad, pero sus escritos trascienden su propia comunidad, porque ella realmente llegó a ser una persona muy célebre en su propio tiempo, consultada por grandes personajes de su tiempo. Entonces, esto que comunica, este saber que comunica, lo comunica a través de imágenes. Bueno, podríamos decir que no es una especie de novedad, porque si pensamos en Platón o lo que en el propio siglo XII, en muchos textos, se dice como, eh, no recuerdo bien la palabra, creo que es em, intugimento o algo así, que significa mostrar en modo visible lo que es invisible, a través de un recurso visual. Entonces, no es ella solamente quien lo hace, sino que es una vía en su propio tiempo. Pensemos que en este tiempo, por ejemplo, uno de los textos filosóficos más utilizados es el Timeo de Platón. Y, y justamente esta palabra que digo, que creo que es intugimento o entegumento, se usa para las imágenes que propone Platón en el Timeo. O sea, muestra a través de imágenes algo que no es asible mediante argumentos racionales. Entonces ella un poco elige este camino. Ahora, respecto de la procedencia de esas imágenes, hay una explicación que a mí me gusta mucho, que es la que da una gran especialista española, que es Victoria Cirlot, que en un libro precioso que se llama La visión interior, y dice, las visiones de Hildegarda son semejantes a las visiones de los pintores surrealistas del siglo XX. O sea, ella entra en un estado donde una visión interior que tiene no suspende la visión exterior, porque ella lo dice muchas veces, mientras yo veo en mi interior, veo también el exterior. No es un sueño, no es un estado donde ella pierde conciencia, sino que es un estado interior que no suspende la vida exterior, ni la visión exterior. Y dice, es muy semejante a lo que dice Breton, a los pintores surrealistas del siglo XX. Después eso lo comunican sobre una tela. Ella lo comunica en un escrito donde describe esas imágenes para comunicar algo, como decís muy bien, para comunicar algo que tiene sobre todo no un objetivo meramente teórico, sino moral o disciplinador en algún sentido. Ujú. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que la imagen es un recurso epistemológico. Provenga de la visión o no, se use como la usa Platón o se use como la usa Hildegarda, es un recurso epistemológico que le ha brindado mucho servicio a la filosofía. Muchas gracias, profesora Claudia. Vamos a leer Gracias. las preguntas del chat. Gracias a ti, Rodrigo, también por la pregunta. Vamos a leer la pregunta de Isaac, estudiante de nuestro doctorado. Él pregunta, ¿cuál sería la perspectiva de Hildegarda de frente al transhumanismo y la idea de modificar y mejorar la condición humana mediante la tecnología, considerando su enfoque en la integración de la fe, la naturaleza y la salud en su obra y pensamiento? No soy capaz de responder respecto del transhumanismo actual, realmente no voy a hablar de lo que no sé, pero lo que sí puedo decir que hay en Hildegarda como una especie que es algo de lo que dije en 2, 3 líneas del final, una especie de consideración de que el desequilibrio humano produce el desequilibrio del cosmos
y, y el retorno al equilibrio en el ser humano es el retorno al equilibrio de los elementos. Hay algunos trabajos, por ejemplo, acerca de Hildegarda y la ecología, porque ella explica, por ejemplo, algunas catástrofes naturales, porque el hombre intervino en la naturaleza de un modo no adecuado, no respetó el orden de la naturaleza por su propio desequilibrio. Por ejemplo, dice, desvió algunos ríos y ahora se producen inundaciones. Y es posible que Dios y los elementos mismos se trastoquen por por esta intervención no adecuada que hace el hombre respecto de la naturaleza. Entonces, no sé si responde en la línea del transhumanismo porque realmente no conozco, pero sí hay que pensar en una Hildegarda donde todos estos elementos están integrados. Por eso no es el ser humano como culminación de la creación. No tiene esta idea de culminación de la creación, sino que está todo animado por el mismo fuego y o hay orden en todo o hay un desequilibrio general. Muchas gracias, profesora. Vamos a leer la pregunta también del profesor Cristian Almonacid, académico de nuestro departamento de filosofía. Él consulta, ¿el misticismo de Hildegarda se considera en algunas interpretaciones como un antecedente cristiano del feminismo? Considerando las restricciones que tuvo para ejercer públicamente su don, incluso para poner por escrito sus visiones, ¿estaría de acuerdo con esta idea? Sí, hay muchos trabajos sobre Hildegarda y el feminismo y como precursora de algunas señales de autonomía, digamos, que tienen que ver con cosas de su propia biografía. En primer lugar, se habla del mito de la autorización. Vieron que yo leí al comienzo una carta que ella le escribió a Bernardo diciéndole, padre, tuve estas visiones, no sé si escribir. Bernardo le consulta al Papa, el Papa manda una delegación para ver si las visiones eran procedentes de lo alto o procedentes del maligno, porque podían venir, bueno, la comisión estableció que eran procedentes de lo alto, entonces le da la autorización de escribir. Y se habla del mito de la autorización porque ella habría comenzado a escribir mucho antes de que esa autorización llegara. Incluso es la primera mujer en que eh, independiza el monasterio femenino de un monasterio masculino. O sea, ella comenzó con su instructora en clausura en algo que era un apéndice de un monasterio benedictino de varones. Y lo que hace es independizar a su comunidad de mujeres y hacer un monasterio independiente. O sea, todo esto son rasgos de autonomía, incluso desobedece algunas órdenes. Sus monjas en ciertas ocasiones podían quitarse el velo, adornarse, bailar en ciertas fiestas litúrgicas. Todo esto fue censurada en su propio tiempo. Por otra parte, esta pobrecita forma, nacida de una costilla, que no recibió instrucción de filósofos, esto que ella dice de sí misma todo el tiempo, se cartea con el Papa, se cartea con el emperador Barbarroja. El emperador Barbarroja pasa a ser como una especie de mecenas de uno de sus monasterios. Entonces, es en su propio tiempo una mujer muy poderosa, muy poderosa. No solamente empoderada, sino poderosa. Es la primera mujer que predica públicamente. Hace 4 viajes y predica por las plazas públicamente. Esto es completamente inédito para su tiempo. ¿No? Muchas gracias, profesora. Vamos a leer esta última pregunta y luego le damos el espacio a Rafael y cerramos entonces la actividad.
Esta pregunta nos llega desde Cuba. Ah, Ever Obregón Expósito. Muy buenos días desde el profesorado de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba. Nos gustaría saber, al ver la concepción de la unidad del ser humano y la relación con el espíritu en el ideario filosófico de Hildegard, si hay una interrelación, ya sea positiva o negativa, con el pensamiento y filosofía neoplatónica de otros filósofos religiosos. bien. Em, Obviamente que hay, si uno empieza a buscar afinidades conceptuales, yo distingo mucho esto, como estudio en general fuentes de los pensadores, distingo mucho lo que son fuentes directas, cosas que la autora leyó y efectivamente uno puede reconocer en su pensamiento de lo que son afinidades conceptuales. Entonces, la respuesta respecto del neoplatonismo tiene que transitar esta segunda vía, la de las afinidades conceptuales. No es que ella haya leído filósofos de la tradición neoplatónica, pero evidentemente había ideas que circulan en su propio tiempo que proceden de esta tradición filosófica. Por ejemplo, afirmar que todo en Dios es Dios, que todo en el principio es el principio mismo, que la creación es una especie de difusión del creador. Estoy hablando de un neoplatonismo cristianizado, ¿no? Porque no hablo de lo uno, sino que estoy hablando de Dios. Una especie de neoplatonismo cristianizado donde Dios es una especie de bien que se difunde a sí mismo y ella puede proponerlo con distintas imágenes, por ejemplo, el fuego y las chispas. Las chispas no son otra cosa que fuego difundido, digamos, no son otra cosa que fuego difundido. Entonces, en ese sentido, sí hay elementos que pueden vincularse con la tradición neoplatónica. Muchas gracias, profesora. Rafael. Gracias, Diego. Antes de las palabras tercera que anticipaba Diego, profesora, no me quiero quedar con una duda. Usted mencionaba, muchas gracias por toda la presentación, muy interesante. Esta, esta hipótesis de que las visiones, las experiencias religiosas se puedan entender como trastornos psicológicos, eh, ¿usted ve alguna vía en la que uno epistémicamente pueda descartar eso de alguna manera, desde alguna perspectiva interdisciplinar? Digo, porque el solo hecho que quede el manto de la duda de que las experiencias religiosas en general, y en este caso en particular estas, tengan esa comprensión, podrían derivar a un cierto escepticismo respecto a las mismas experiencias religiosas. ¿Qué piensa usted sobre eso? No, a ver, lo di como un ejemplo de interpretaciones posibles, digamos. El decir esto es una experiencia mística y verdaderamente Dios ha brindado a Hildegarda estas visiones, está de uno de los extremos en creer esto y en el otro de los extremos está aquel que dice, bueno, no, esto es un producto de un desequilibrio mental, ¿no? Lo que yo digo es que no me voy a expedir en ninguno de los dos sentidos. Yo no puedo decir con certeza que las visiones vienen de Dios. Realmente no lo puedo decir con certeza. Tampoco puedo decir con certeza que se deben a un desequilibrio. Y no me compete expedirme en ese sentido. Digamos, lo que yo trabajo es sobre la cantidad de imágenes y conceptos que hay detrás de esas imágenes que aparecen reflejados en los textos de Hildegarda. En esta perspectiva donde estoy, como profesora de filosofía brindando una conferencia de Hildegarda, después, en lo personal, puedo creer una cosa o la otra, pero en todo caso, no es lo que nos interesa, digamos, ¿no? Desde este punto de vista. Eso digo nomás. Muchas gracias, profesora. No, lo que sí puedo decir es esto, que lo que sí creo que cuando ella dice que la visión viene de lo alto, no miente. Ella cree que la visión viene de lo alto. Eso sí que lo puedo afirmar con certeza.
Muchas gracias, profesora. Allí también nos saluda el profesor Marcelo Correa, académico de nuestra facultad. Escribe: muchas gracias por la presentación, interesante, mujer y mística Hildegarda, la visión que nos presenta muy valiosa. Muchas gracias entonces, profesora, de nuevo por acompañarnos, por tomarse el espacio para estar hoy con nosotros. También muchas gracias a quienes se conectaron de diferentes latitudes también. Muchas gracias. Rafael, no sé si quieres dar unas palabras finales para cerrar la inauguración. Agradecerte a ti, Diego, por la moderación. Volver a agradecerle a la profesora Claudia y bueno, y a todos quienes se conectaron y a todas quienes se conectaron a la charla. Espero que haya sido nutritivo. Estas instancias son relevantes, creo yo. En algún momento espero que la podamos tener presencialmente por acá, profesora Claudia, ya llegará su momento, espero. Pero gracias por acceder también a que fuese telemática. Gracias por la Bueno, colaboración, no, gracias al por la contrario. generosidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos Muchas vemos gracias, profesora. Chao a a todos, que estén muy distancia o bien. en presencia. Adiós.